And I know it seems crazy, brand new pump, 12-inch, sounds like that's perfect. But pressure-wise, it's not the right pump. Parker Schnabel creía tener Dominion Creek completamente asegurado. $75 millones en oro comprobado, mapeado, reclamado y protegido. Pero de la noche a la mañana, todo cambió. Rick Ness acaba de publicar un vídeo mostrando enormes extracciones de un terreno que Parker jura que era suyo. La capa aurífera, el color del oro, incluso la composición de la grava. Todo coincide con los datos de Parker, onza por onza. En cuestión de horas, Internet explotó. Rick superó a Parker o simplemente le robó la concesión. Lo que empezó como otra temporada de minería se convirtió en la mayor guerra del oro que el Yukon haya visto, y esta vez es personal. Pero antes de continuar, si te apasiona el drama real detrás de Gold Rush, las rivalidades, las traiciones y las apuestas de miles de millones enterradas en el Yukon, dale like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar cambia todo lo que Parker Schnabel creía tener bajo control. Thanks, Tony. Thanks, Tony. Yeah. It should be a busy place down here this year if we get through all that ground. Yeah. Especially once you get Lucifer going, this place gets hopping. Keep up the good work. Thanks, guys. Thanks for coming back this year. La historia estalló durante la noche. Dominion Creek, la joya de la corona de Parker Schnabel, el sitio sobre el que construyó su imperio de $75 millones, acababa de ser registrado nuevamente, no por Discovery, ni por una corporación, sino bajo el nombre de un nuevo operador. Por la mañana, el equipo de Parker llegó para encontrarse con lo impensable. Letreros de acceso restringido clavados en el suelo. Estacas rojas brillantes marcaban los límites, y en cada una el mismo texto en negritas. Rick Ness Limited, el mismo Rick Ness que desapareció del Yukon hace 2 años. Al principio, todos pensaron que era una broma, quizá un error administrativo. Pero entonces llegaron los documentos. El equipo legal de Parker revisó los registros, y ahí estaba, aprobación gubernamental, firmas verificadas, y la concesión de Dominion oficialmente transferida. La noticia corrió por Dawson como pólvora. Los lugareños juraban que Rick había logrado lo imposible, comprar el terreno de Parker mientras este filmaba en Fairbanks. Algunos decían que fue suerte, otros, que era venganza planeada durante años. Pero para Parker, se sintió como una traición más profunda que el propio oro. We set a 5,000 ounce gold and we're able to up the ante. We're in striking distance of 7,000 ounces, which is unbelievable. Cuando regresó al campamento, la verdad era imposible de ignorar. Las máquinas estaban paradas, cercas de seguridad rodeaban la zona aurífera, y el único sonido era el del arroyo corriendo por una tierra que ya no le pertenecía. No fue un error, fue una toma de control. Durante las siguientes 48 horas, nadie vio a Rick Ness, sin declaraciones, sin entrevistas, sin publicaciones. Solo silencio, pero en el Yukon, el silencio siempre significa que algo se está gestando. Luego llegaron los primeros rumores, convoys nocturnos, transportando bulldozers y excavadoras hacia el norte bajo lonas, sin logotipos, sin cámaras de Discovery. Los vecinos de la gasolinera juraban haber visto al propio Rick conduciendo un tráiler, seguido de cerca por su vieja camioneta negra. No volvía para hablar, volvía para excavar. Las piezas empezaron a encajar rápido. Rick había estado comprando discretamente arrendamientos abandonados, los mismos que el equipo de Parker usaba como zona de apoyo cerca de su carretera principal. Al principio parecían inútiles, pero en los nuevos mapas, esos terrenos formaban un corredor directo hacia la zona más rica de Dominion. Luego alguien filtró un permiso. Mostraba coordenadas casi idénticas al canal subterráneo de oro que el equipo de Parker había pasado 3 temporadas mapeando. Rick no estaba adivinando. Apuntaba directo al corazón del descubrimiento de Parker. Aún así, una pregunta ardía más que cualquier rumor. ¿Quién respaldaba a Rick? Porque era imposible que lo hiciera solo. La respuesta llegó rápido, y golpeó como dinamita. Los registros rastrearon la operación de Rick hasta un grupo de capital privado de Alberta, famoso por adquisiciones mineras hostiles. El mismo grupo que el año pasado intentó comprar Dominion Creek directamente de la empresa de Parker y fue rechazado en seco. Ahora, esos mismos inversionistas habían regresado, pero esta vez, no tocaban la puerta de Parker. Estaban de pie junto a Rick Ness. Le dieron todo lo que necesitaba: contratos de combustible, plantas de lavado, cargadores, incluso respaldo legal. A cambio, solo pedían una cosa:
acceso total a la reserva de oro de Dominion. La única condición de Rick fue clara: control operativo completo. Y los inversionistas aceptaron. No se trataba de reconstruir su reputación. No se trataba de una nueva temporada ni de una historia de redención. Rick Ness había vuelto para saldar algo personal. No quería simplemente terreno. Quería el terreno de Parker, sus mapas, su canal, su legado. Porque ahora era oficial. Rick no estaba extrayendo oro. Estaba extrayendo venganza. Y el primer objetivo de esa venganza, Dominion Creek, para Parker, no era una concesión más. Era su imperio. 75 millones de dólares en reservas proyectadas. Cada onza mapeada y asegurada para el plan de la próxima temporada. Ese único sitio era la columna vertebral de todo. Nuevas plantas de lavado, contratos de combustible más grandes y el arrendamiento de terrenos vírgenes más arriba del valle. Así que cuando Rick avanzó sobre los límites de Dominion, no fue solo un ataque a una concesión. Fue un golpe directo a toda la operación de Parker. En pocos días, comenzaron a notarse las repercusiones. Los proveedores de combustible dudaron. Los horarios de los camiones se detuvieron. Incluso las cámaras de Discovery se pausaron. El imperio que parecía imparable ahora se tambaleaba. En cuestión de días, comenzaron las llamadas. Primero los contadores, pidiendo aclaraciones. Luego los inversionistas, exigiendo auditorías. Al final de la semana, los ejecutivos de Discovery enviaron un mensaje tajante. Detengan las grabaciones hasta que se resuelva el asunto. Incluso los camarógrafos sabían lo que eso significaba. Para Parker, la temporada de oro en el Yukon había pasado de ser una producción a un modo de supervivencia. Estaba sentado en la silenciosa oficina rodante, con las proyecciones financieras de Dominion parpadeando en el monitor, y murmuró entre dientes para las cámaras que aún seguían grabando. Alguien está jugando ajedrez, y yo todavía estoy en la primera jugada. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de distancia, Rick Ness encendió las redes sociales con un solo vídeo. Sin palabras, sin comentarios, solo el rugido de su planta y un primer plano del oro corriendo por la alfombra del canalón. En cuestión de horas, el clip se volvió viral en los foros de minería. El color, la textura y la pureza del oro parecían idénticos a las muestras de Dominion de Parker. Demasiado idénticos. En menos de 48 horas, analistas desde Dawson hasta Anchorage comenzaron a conectar los puntos. La capa geológica visible en las imágenes de Rick coincidía exactamente con la misma veta de pago que Parker había trazado 3 años atrás. No era coincidencia, era la misma tierra, el mismo canal del río, solo que desde el lado opuesto de la línea divisoria. Pero Rick no lo llamaba el descubrimiento de Parker, lo llamaba suyo. Frente a cámara, su voz era calma, firme, ensayada. Les dije a todos que volvería, dijo, sosteniendo un puñado de oro húmedo en su palma. Y esta vez, estoy trabajando mi propio terreno. Nunca mencionó a Dominion. No hacía falta. En el campamento de Parker, el ambiente se volvió hostil. Algunos miembros del equipo querían cruzar la línea y bloquear los camiones de acarreo de Rick. Otros le decían a Parker que saliera a hablar públicamente, que mostrara sus mapas de prospección y demostrara que el terreno había sido suyo primero. Pero Parker sabía más. Ya había visto esto antes. Una vez que una pelea se volvía legal, cada pala se detenía. Cada minuto fuera de la tierra era oro perdido. Aún así, la conversación en línea alcanzó un punto de ebullición. Foros, blogs, incluso medios de noticias mineras comenzaron a especular. ¿Estaba Rick invadiendo terreno ajeno o superando al sistema? Porque si sus permisos eran legítimos, Parker era quien estaba parado en el lado equivocado de la ley. Y en el Yukon, poseer un título de confesión válido lo era todo. Para el final de la semana, la situación explotó en papeleo y abogados. El equipo legal de Parker presentó una orden judicial de emergencia en Viteorce, acusando a Rick de registro fraudulento, robo de datos y acceso ilegal a material de prospección confidencial. El equipo de Rick contraatacó de inmediato con escrituras selladas por el gobierno, legítimas en papel, pero sospechosamente registradas solo unos días antes de la fecha de renovación final de Dominion. Alguien dentro de la oficina había movido los documentos más rápido de lo que permitía el protocolo estándar. Entonces llegó el correo electrónico. Un denunciante desde dentro de la oficina minera envió a Parker un mensaje afirmando que un funcionario había sido sobornado para acelerar el registro de Rick. Se adjuntaban marcas de tiempo parciales del sistema interno, suficientes para sugerir que los archivos habían sido manipulados, pero no lo suficiente para probarlo en los tribunales.
Era el tipo de evidencia que podría destruir a Rick si se verificaba, pero también podría volverse en contra de Parker si se filtraba demasiado pronto. Discovery tenía las grabaciones, negándose a publicar nuevo material hasta que el polvo se asentara. Sabían que una demanda podría detener la producción por meses, y la cadena no iba a arriesgarse a una responsabilidad legal. Así que mientras las excavadoras de Rick mordían los límites exteriores de Dominion, Parker estaba atrapado entre el papeleo, viendo cómo su oro se desangraba, onza tras onza, mientras los abogados discutían sobre quién era dueño de la tierra bajo sus pies. Cada hora contaba. Los contratos de combustible estaban por expirar. Los arrendamientos de transporte pesado vencían. La moral del equipo cayó en silencio. Lo que había comenzado como una disputa territorial se había convertido en una guerra corporativa, y cada decisión que Parker tomaba ahora tenía consecuencias de 7 cifras. En medio de todo, se sentó solo en su camioneta, observando Dominion Creek, el mismo valle que una vez creyó poseer de por vida. Miraba las luces de Rick parpadeando entre la niebla al otro lado del río. Los motores retumbaban, las plantas de lavado zumbaban, el oro pasaba constante por las manos de otro hombre. No necesitaba un equipo de filmación para saber lo que venía después. Dominion no solo estaba bajo ataque, se estaba escurriendo. Cada día que la batalla legal se prolongaba, Rick excavaba más hondo, no solo en la grava aurífera, sino en el imperio que Parker había construido. Y entonces llegó el golpe que nadie vio venir, no desde el suelo, sino desde la red. La primera advertencia apareció en Reddit. Los archivos contaban el resto de la historia. Memorandos internos, presentaciones para inversionistas y estados financieros que delineaban un plan para sacar a Rick Ness de su propia operación. Los inversionistas absorberían Dominion Creek, venderían los activos y reemplazarían a Rick con un operador asalariado. Él solo era un intermediario, un nombre usado para encubrir su adquisición. Por primera vez, Parker vio una oportunidad. Dominion se había convertido en un tablero de ajedrez, y él estaba cansado de solo reaccionar. En 2 días, armó un contraataque, abogados, contadores y una llamada discreta a un socio privado. Si el grupo de Alberta podía comprar Dominion a través de Rick, Parker podía hacerlo a través de ellos. Su oferta, hecha mediante una empresa fantasma, garantizaba rendimientos y una cláusula de recompra justo antes del cierre fiscal. Los inversionistas aceptaron el trato, sin saber que Parker estaba detrás. Mientras Rick promocionaba su operación Record, Parker se convirtió silenciosamente en copropietario de la empresa que lo financiaba. Dominion estaba siendo recuperada, no con excavadoras, sino con contratos y firmas. Semanas después, la operación de Rick se detuvo. Envíos de combustible retrasados, proveedores sin responder, cuentas congeladas. Luego vino el golpe. Los inversionistas habían vendido el control mayoritario a un nuevo socio silencioso. Rick irrumpió en la sala de juntas, solo para encontrar el nombre de Parker en los documentos de compra. Su imperio de $75 millones había sido comprado. Sobre el papel, Dominion volvía a ser de Parker. En pocos días, los letreros de Rick fueron retirados y la cuadrilla de Parker regresó. La maquinaria volvió a rugir. Ya no se trataba de dinero, sino de recuperar lo que le habían robado. El oro volvió a fluir por los canalones. 1.100 onzas la primera semana, 1.700 la siguiente, 3.200 al final de la temporada. La beta de 75 millones era real. Dominion Creek había cumplido, y Parker Schnabel recuperó su corona. Rick empacó en silencio, dejando atrás una sola nota: nunca se acaba. Pronto corrieron los rumores. Rick ya estaba explorando nuevas concesiones al sur. Mientras Parker observaba la excavación, con Mitch a su lado, murmuró: volverá. El viento del Yukon llevaba el sonido de motores lejanos. Parker sabía la verdad: el oro construye imperios, pero nunca termina las guerras. Dominion volvía a ser suya, por ahora. Una publicación anónima apareció en línea afirmando contener todos los datos geológicos de Dominion Creek. En cuestión de horas, los archivos se propagaron por foros mineros. Cuando el equipo de Parker los abrió, se quedaron helados. Eran sus datos. Cada escaneo 3D, registro de perforación y mapa de rendimiento, todo expuesto para que cualquiera lo viera. Dominion no solo había sido robada en los papeles, sus secretos eran públicos. La oficina entró en bloqueo. En 20 minutos rastrearon la subida hasta el antiguo topógrafo de Parker, que ahora trabajaba para Rick Ness. Parker confrontó a Rick en el camino de acceso a Dominion. Tú filtraste mis datos, dijo. Rick no se inmutó. Los abandonaste cuando perdiste la confesión. El intercambio se volvió viral,
dividiendo a Internet entre quienes lo consideraban un juego limpio y quienes lo llamaban robo. Pero el daño ya estaba hecho. Todos los mineros ahora sabían dónde se encontraban las capas más ricas de Dominion. Días después, Rick dio con el oro, 1.200 onzas en 7 días. Las redes sociales se inundaron de fotos. Dominion entrega. Los patrocinadores de Parker dudaron. Los envíos se detuvieron. Los presupuestos se redujeron. Su campamento cayó en silencio. Algunos miembros de la cuadrilla se fueron a trabajar con Rick. Una noche, Parker miró fijamente el fuego y murmuró: «Él no está minando oro, está minándome a mí». Aún así, no había terminado. Revisando antiguos mapas de Dominion, encontró túneles olvidados bajo la concesión de Rick. Con un equipo reducido, Parker usó drones para explorar los túneles de noche. Las imágenes revelaron una galería sellada directamente bajo la planta de lavado de Rick. Las vigas intactas, la grava rica en oro y las antiguas marcas de Parker aún clavadas en su lugar. Era la prueba de que el hallazgo de Rick se asentaba sobre la capa original de pago de Parker. Pero la evidencia estaba bajo la concesión legal de Rick. Hacerlo público significaría enfrentar cargos por allanamiento. Parker se sentó en su camioneta, observando cómo su propio oro pasaba por la planta de Rick, cada rugido de maquinaria resonando como una burla. El túnel lo cambiaba todo. Parker ahora tenía un secreto que podía destruir a Rick, pero también a sí mismo. Días después, recibió una llamada, sin nombre, solo una hora y un lugar. En un restaurante a las afueras de Dawson, uno de los inversionistas de Rick le deslizó una memoria USB. «No escuchaste esto de mí», dijo. «Planean dejarlo fuera. Rick está acabado cuando termine la temporada».